buenas noches. Les damos la bienvenida a través de la Sociedad Pediátrica Chiapaneca a nuestra sesión mensual. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe la doctora Elena Vidaurri de la Cruz. Le damos las gracias a la doctora Elena por su tiempo para poder estar con nosotros. Les voy a presentar a la doctora pues ya muchos la conocen, pero ella es pediatra egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez, dermatóloga pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría, cirujana dermatóloga y dermatooncóloga egresada del Hospital General de México, dermatóloga adscrita al Hospital de Especialidades de la Ciudad de México, Dr. Belisario Domínguez de Cereza, de abril del 2005 a mayo del 2018, profesora titular de dermatología de la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina del UNAM, profesora asociada al curso de especialización en dermatología del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE, investigadora en Ciencias Médicas B de la Comisión Externa de Investigación en Salud de la Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, Academia Mexicana de Dermatología, Sociedad Mexicana de Pediatría, Sociedad Mexicana de Dermatología Pediátrica, Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Dermatoncología, Sociedad Latinoamericana de Dermatología Pediátrica, Colegio Iberoamericano de Dermatología y la Academia Europea de Dermatología y Venerología. Fue además presidenta del Consejo Mexicano de Dermatología Pediatra del bienio 2014-2016 y editora y coautora del libro Las 20 dermatosis más frecuentes en pediatría de la Sociedad Mexicana de Pediatría en el 2020. Doctora, le damos la bienvenida y le cedemos los micrófonos y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctora Herrera, por la amable invitación que me ha hecho usted a nombre de la Sociedad Pediátrica Chiapaneca. Muchísimas gracias, es para mí un gusto estar con ustedes y vamos a hablar sobre urgencias en dermatología pediátrica. Trataremos los siguientes puntos. ¿Qué es una urgencia en dermatología pediátrica? ¿Cuáles son las dermatosis que requieren atención urgente en los niños? ¿Qué papel tiene la medicina en la atención de las urgencias en dermatología pediátrica? Y comenzaremos por definir urgencia. Una urgencia es todo problema médico quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida, un órgano o una función y que por lo tanto requiere atención inmediata. Esta es la definición que está en la NOM 027 SSA 3 de 2013, que regula el funcionamiento de los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica. Un asunto importante es discriminar qué tan urgente es la urgencia. Parece un contrasentido, pero ustedes y yo sabemos que no necesariamente lo que es de atención urgente acude el paciente con esa misma premura y a veces acuden con un padecimiento que no es urgente a solicitar atención inmediata. Entonces, podemos clasificar los padecimientos que se atienden en el servicio de urgencias en tres categorías. Una, que se ha denominado verde, es no urgente, es decir, es un padecimiento no agudo, que no genera angustia y que se debe atender de acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos y materiales. Está una urgencia, que es un padecimiento estable, pero que debe recibir la atención lo más rápido posible, por ejemplo, una fractura no complicada. Y está una emergencia, que es un padecimiento que amenaza la vida, la anatomía o la función si no se trata de forma inmediata y que además genera dolor y angustia en la persona y sus familiares. También están las urgencias reales y las urgencias sentidas. Hasta este momento hemos hablado de urgencias reales, pero existe un capítulo importante de urgencias sentidas, es decir, aquellas en donde el usuario considera que debe ser atendido, pero que no se pone en peligro la vida ni la función, sino que hay otros factores involucrados. Por ejemplo, puede haber culpa de cómo es posible que no he atendido este padecimiento en los últimos 2 años y anoche el niño empezó a toser y no me dejó dormir, entonces por eso vengo a urgencias a solicitar atención de forma inmediata. Eso no significa que no se deba atender, sí requiere atención, pero es una atención diferente. ¿Es urgente la atención de las dermatosis? Bueno, de manera rápida, sí. ¿Cuáles sí y cuáles no?
Las urgencias reales son aquellas en donde está involucrada la insuficiencia cutánea aguda, es decir, la piel es incompetente para mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos y de la temperatura. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tenemos una farmacodermia grave como Stevens-Johnson, cuando tenemos una quemadura, cuando hay eritrodermia, y de estas las más frecuentes en niños son por dermatitis atópica o psoriasis, hay otras causas, pero estas son las más frecuentes, por infecciones de piel y tejidos blandos, por ejemplo, síndrome de Ritter, por picaduras y mordeduras, aunque no esté una superficie muy extensa afectada, y los exantemas. Estos son tanto infecciosos como inmunológicos. Y la urgencia no necesariamente está en que amenace la vida de los pacientes, sino en que hay que discriminar lo antes posible qué tan grave es este exantema, qué complicaciones puede tener y qué potencial de contagio existe. Entonces yo no le puedo decir a un paciente con un exantema, le voy a dar cita dentro de 3 semanas para ver si realmente tiene usted un problema en la piel o no. Esa es una dermatosis que se debe atender cuanto antes, aunque el paciente no tenga insuficiencia respiratoria. Del otro lado están las urgencias sentidas, que en el capítulo de la dermatología incluyen las dificultades para acceder a la consulta de dermatología. Y aquí están las dificultades económicas. Todos sabemos que la consulta privada de dermatología es costosa, pero también están los factores culturales. Por ejemplo, esto es un padecimiento de la piel y prefiero atenderlo con la intervención del de la farmacia, la vecina, la amiga, la comadre o el que vaya pasando, ponerle todos los remedios que se me ocurren antes de acudir con el médico. Eso hace que para cuando la cosa ya se complicó, entonces ahora sí me urge que me atiendan, pero ahorita. Y el otro problema importante es el sistema de referencia y contrarreferencia. De manera que en nuestro sistema de salud, que está planteado para funcionar primero como el primer nivel y a partir de ahí en donde se deben resolver el 85% de los problemas, solo se refiere un 15% de los problemas. Pero esto puede dificultar la atención de no solamente las dermatosis, sino de otros problemas que requieren atención particularmente por el especialista en un tiempo determinado. ¿Qué tan frecuentes son las dermatosis de los niños que se atienden en los servicios de urgencias? Este es un estudio que se hizo en Lille, en Francia, de diciembre de 2001 a abril de 2002, en donde se estudiaron 395 pacientes menores de 15 años, 3 meses, que es la edad legal de la adultez en Francia. El 4% de las consultas que acudieron al servicio de urgencias fueron por dermatosis. Representaron el 7% de las urgencias no quirúrgicas y la dermatosis fue el motivo de consulta en 86% de los que acudieron. Y como síntoma de un padecimiento multisistémico formó únicamente el 10.2% de la frecuencia. ¿Cuáles fueron los diagnósticos que se encontraron? Bueno, exantema viral en el 17%, urticaria en el 15%, varicela en el 9%, dermatitis atópica en el 8%, pero vean ustedes como un padecimiento que pues no necesariamente es urgente, como dermatitis del área del pañal, ocupó el 4% de las consultas, la gingivoestomatitis herpética el 4%, la púrpura de Henoch-Schönlein el 3%. Y una parte importante, sin diagnóstico final, fue el 8%. En el Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México, entre mayo y junio de 2008, se evaluó cuáles eran las causas a partir de los motivos de la piel para que acudieran los pacientes a consulta. Y se evaluaron de la siguiente manera, de código verde, amarillo y rojo, como lo señalábamos hace un momento, en relación con la urgencia o la premura con la que se necesitaba la atención. Y vemos aquí que el 52% de las consultas que acudieron bajo código verde. Y en este capítulo, la dermatosis que se describió como un motivo frecuente de consulta fue dermatitis atópica en el 5% de las consultas. Del código amarillo fueron 37% de los pacientes y de código rojo 10% de los pacientes. Y en ninguna de estas categorías se encontró una dermatosis como motivo de consulta. Esta población estaba constituida por 39% de lactantes, 32% de preescolares, 23% de escolares y 6% de adolescentes. La mitad de los pacientes que acudieron con código verde dijeron que su paciente se encontraba grave,
pero en realidad acudieron a urgencias por razones logísticas, es decir, se tardan mucho en darme la referencia, he venido a consulta en otras ocasiones con mi médico de primer contacto y no me atiende, etc. Este es otro estudio que se hizo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla, España, entre junio de 2010 y diciembre del 2013, abordando a menores de 14 años, y se incluyeron 861 pacientes, 33% menores de 1 año, casi 20% de 2 a 3 años y poco más del 10% del resto de las edades. Estos son los diagnósticos de dermatosis de acuerdo con los grupos de edad. En todos, vean ustedes cómo el eczema o la dermatitis atópica formó un porcentaje importante de la consulta. Le siguieron infecciones, picaduras, dermatosis eritemato-escamosas como dermatitis seborreica o psoriasis y tumores cutáneos, y estos fueron entre el 5 y el 12% de las consultas. Otras enfermedades que ocuparon porcentajes importantes son las anomalías vasculares en el 12% de los lactantes, y vean cómo incluso urticaria y angioedema, alteraciones de la pigmentación, toxicodermias y genodermatosis forman parte de los diagnósticos por los cuales acudieron los pacientes a urgencias. Este es un estudio que se hizo en la India entre agosto del 2015 y julio de 2016, donde se atendieron a menores de 16 años en urgencias con dermatosis. Se atendieron 24.324 consultas de urgencias de niños en 1 año y de esas, menos del 1% ocurrieron por dermatosis. De estas, 43% fueron en el grupo de 1 a 2 años, la mayor parte se egresaron a su domicilio, pero vean cómo 22% requirieron hospitalización y hubo mortalidad cercana al 1%. Es decir, pues ya no estuvo tan banal esto, ¿no? Dermatosis pediátricas atendidas en el servicio de urgencias, es de esta misma revista, y vean ustedes cómo las causas fueron secundarias a infección en 45%, de padecimientos inflamatorios en 50%, y en porcentajes mucho menos frecuentes, trastornos de la queratinización del tejido conectivo, enfermedades ampollosas, etc. Este es el espectro de enfermedades que se observaron: urticaria 22%, urticaria papular, es decir, por picaduras de insectos, casi en el 10%, vasculitis y púrpura de Henoch sumadas, cerca del 10%, y también estaban aquí Kawasaki, eritema polimorfo, farmacodermias graves, pitiriasis rosada, líquen estriado y anafilaxia. En el Hospital General de México, la doctora Paola Abad Torres, que acaba de egresar de pediatría, realizó este estudio donde se analizó cuáles eran las referencias desde el servicio de urgencias pediátricas al servicio de dermatología pediátrica en 2 años, de mayo de 2018 a mayo de 2020. En este periodo se atendieron 22.310 consultas en urgencias de pediatría. De esas, el 4% eran por motivos de la piel, y solo se solicitó interconsulta a dermatología pediátrica en el 10% de estos casos. Este es el perfil de edades de nuestros pacientes: 30% adolescentes, 30% preescolares y porcentajes menores de los otros grupos de edad. ¿Cómo fueron clasificadas estas dermatosis en urgencias y después en dermatología pediátrica? En urgencias, 42% eran dermatosis inflamatorias, 31% eran infecciosas y porcentajes menores del 10% las otras categorías. Sin embargo, cuando acudieron al servicio de dermatología pediátrica, que habitualmente fue el mismo día, vean cómo 38% de los casos eran infecciosos, 25% eran inflamatorios, 13% inmunoalérgicos como urticaria, 5% padecimientos tumorales, 4.6% por agentes físicos como quemaduras, 3% farmacodermias y casi el 2% de lesiones vasculares. Es decir, hay una diferencia en la categorización diagnóstica de estos padecimientos. La concordancia diagnóstica es variable de acuerdo con el grupo de padecimientos del que estemos hablando. Por ejemplo, en abscesos, pues sí estuvimos de acuerdo tanto el área de urgencias como de dermatología pediátrica en el 100% de los casos. Pero vean cómo en impétigo solo concordamos en el 40%. En vasculitis concordamos el 50%. Y hubo una serie de categorías, por ejemplo, tumores, farmacodermias, exantemas, celulitis, acné, donde la concordancia fue 0. ¿Cuáles son los principales motivos, entonces, por los que se consulta en urgencias por una dermatosis?
La categoría más frecuente dijimos que era infecciones de la piel y tejidos blandos. ¿Qué se le debe evaluar a un raspón? Ustedes dirán, bueno, todos los niños tienen un raspón más tarde o más temprano. Totalmente de acuerdo, y ahora vamos a ver algunas cifras en relación con frecuencia. Pero a un raspón se le tiene que evaluar el contexto del traumatismo, el contexto del paciente y prevenir las complicaciones infecciosas y, muy importante, detectar de manera oportuna el abuso infantil. Y para eso hay que saber cuántos y cuáles son las heridas menores que puede tener un niño. Este es un estudio que se hizo en la India, en 220 hogares, en donde se entrevistó a los padres sobre heridas menores de los niños y se hizo un examen físico breve. 66% de los niños tuvieron una herida menor. Y vean ustedes cómo la edad en meses es importante. Por ejemplo, a partir de que el niño tiene movilidad independiente, al año de edad, empiezan a aparecer las heridas y son en porcentajes iguales en los niños y en las niñas. Antes de esta edad, en los niños menores de 6 meses y menores y en el grupo de 7 a 12 meses, el porcentaje de niños con heridas es mucho menor. Ahí, a ver. Listo. El tipo de heridas es importante. En la cabeza y en el tronco, 53% de las heridas eran arañazos, 27% de las que estaban en los brazos y los dedos eran por heridas pequeñas, y abrasiones, 67% en las extremidades inferiores. Este es un estudio diferente en donde en 2040 exploraciones cutáneas en 1,467 menores de 18 años que acudieron a consulta pediátrica, no a urgencias, a consulta pediátrica, por razones diferentes de trauma. Vean ustedes cómo el número de heridas en los niños es muy variable. 0 lesiones tuvieron el 86% y el 90% de niñas y niños menores de 8 meses. Pero vean cómo a partir de que empieza la movilidad empiezan a aparecer las heridas. Y más o menos la mitad de los niños en todas las edades tienen entre 1 y 4 raspones. Porcentajes mucho menores en las edades de 5 a 9 años, de 10 a 14 y mayores de 15 años. ¿En dónde aparecen estas heridas? En los menores de 8 meses, sobre todo en la cara, en los de 9 meses a 4 años, en los antebrazos, las muñecas, las manos, los muslos, las rodillas y las piernas, es decir, en las áreas de contacto con el exterior. De la misma manera en los niños mayores de estas edades. Y vean ustedes cuáles son estas lesiones. Raspones, en el 11% en los niños de 0 a 8 meses, equimosis y abrasiones son más frecuentes en los niños en cuanto empiezan a tener más movilidad independiente y se presentan con más frecuencia, sobre todo en marzo, abril y mayo y junio, julio, agosto. Es decir, cuando hay un clima más benigno que permite que el niño esté con menos ropa en el exterior y por lo tanto se puede lastimar las rodillas y los codos. Las equimosis son un asunto muy importante. En este estudio, 2,488 menores de 12 meses se evaluaron y 3,5% tuvieron equimosis. En los menores de 5 meses, 1,3% tuvieron equimosis y 83% se asociaron con trauma. Pero vean ustedes qué pasó en estos estudios de Harper y Atwell. Harper reportó 25% de equimosis y Atwell 72% de equimosis. Pero vean cuál es la población que estudiaron. Estos son equipos de estudio de abuso de niños y estos son patólogos forenses. Es decir, lo esperado es que un niño menor de 1 año raramente tenga equimosis. Si yo observo equimosis en un niño en un mayor número, con mucha probabilidad puede tratarse de abuso o bien de un problema de la colágena o de un problema de la coagulación que favorezca la presencia de estas equimosis. Las abrasiones son también un asunto importante. Vean en dónde aparecen las abrasiones, en el brazo y en la pierna. Y este es un estudio en el que los investigadores estaban tratando de observar cuántas y dónde estaban las abrasiones que se hacían los niños. ¿Por qué? Estaban tratando de buscar factores de riesgo para la infección por Vibrio vulnificus en la playa. Entonces estudiaron a 122 niños cuando llegaron a la playa y se dieron cuenta que casi 60% llegaron a la playa con un raspón y 8% generaron un raspón durante 1 hora de juego libre en la playa. Y estas heridas nuevas aparecieron en las rodillas, las piernas, el torso y la cabeza.
Si estas heridas no reciben la atención adecuada en relación con asepsia y antisepsia, con mucha facilidad se pueden contaminar por agua de mar, que por supuesto no es estéril, y propiciarse infecciones por enterobacterias o por vibrio vulníficos. Entonces hay que enfatizar que todas las heridas se deben lavar con agua y jabón inmediatamente y vigilarse durante 1 a 2 días. Los niños con discapacidad neurológica también pueden tener heridas y esto depende del tipo de discapacidad neurológica. 64% de los que tienen, este es un estudio con 168 niños que requerían auxiliares de movilidad, el 64% tenían parálisis cerebral y el 17% enfermedad neuromuscular. Más o menos había 5.3 más menos 4.5 heridas recientes, con un máximo de 19. Y esto puede ocurrir porque el niño tiene dificultades para moverse y se cae, pero también hay que correlacionarlo con la movilidad. A menos movilidad, menos heridas. Entonces, si yo tengo un niño postrado o un niño con cuadriplegia, pues no debo dejar pasar un número importante de heridas. Recordemos que también los niños con discapacidad neurológica pueden ser sujetos de abuso. Las infecciones de tejidos blandos ocurren sobre todo por estafilococo, tanto sensible como resistente a meticilina, también por estreptococo pneumoniae, estreptococo beta hemolítico y corinebacterias. Y su prevalencia ha aumentado de manera paulatina, por varias razones. Uno, las enfermedades en donde está comprometida la barrera cutánea, de las que la más frecuente es dermatitis atópica, pero están también las quemaduras, trauma, uso de drogas, cirugías, y los trastornos crónico-degenerativos en donde se prescriben inmunosupresores. Esta, por ejemplo, es una mujer de 25 años que tuvo catarro y después de asearse la nariz los siguientes días, empezó con estas lesiones en el mentón. El impétigo tiene estas lesiones que son costras melicéricas que se aprecian sobre todo alrededor de los orificios y aunque lo más frecuente es que se presenten en niños menores de 5 años, pueden ocurrir en cualquier edad. Es importante detectarlo. Ahora que prácticamente todas las ciudades tienen agua potable y jabón, es difícil que el impétigo se complique. Pero en las localidades donde no hay agua potable, donde no hay drenaje y donde no hay aseo de manos frecuente, el impétigo puede causar incluso glomerulonefritis postestreptocóxica, es decir, un problema que es muy sencillo de diagnosticar, muy fácil de tratar, con antibióticos tópicos se puede convertir a la larga incluso en insuficiencia renal. Este es un niño de 5 días cuya mamá tuvo un periodo de parto prolongado y se le realizaron múltiples exploraciones vaginales. Este niño tiene esta exulceración, este es el borde de una ampolla muy superficial que ya se rompió. Vean ustedes cómo está todo rojo y tiene edema importante de la piel. Este niño tiene impétigo ampolloso que está ocasionado por toxina epidermolítica de estafilococo tipo fago 2. Ocurre sobre todo en los menores de 6 meses y obedece a abscesos o colecciones de pus en las que se produce la toxina. Y pueden estar en cualquier sitio. Puede ser onfalitis, neumonía, meningitis, artritis séptica o bien, en el caso del que hablamos, de corioamnionitis. Ocurre por diseminación hematógena y la toxina produce epidermolisis del estrato córneo. El tratamiento es con antibióticos sistémicos que, de acuerdo con el estado general del niño y la edad que tenga y los factores de riesgo, puede ser oral o intravenoso. Este es un adolescente en situación de calle. Tiene esta dermatosis en el tobillo desde hace 5 días y no tiene ningún síntoma. Pero vean ustedes cómo tiene una úlcera que tiene las mismas dimensiones en la superficie que en la profundidad, como si con una perforadora de papel se hubiera extraído todo un cilindro de piel. Eso se llama úlcera ensacabocada. Este padecimiento se llama ectima y ocurre sobre todo en las piernas, sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos, cura lentamente, no tiene respuesta inflamatoria periférica y requiere antibióticos sistémicos, además de modificar el factor de inmunodepresión o desnutrición de nuestro paciente. Además están las infecciones invasivas. Y vean ustedes lo que pasa. Aquí hay una herida, me regreso a los niños en la playa que se hacen una herida en 1 hora de estar jugando en la playa, y aquí entran las esporas o los organismos enteros que pueden producir una infección en la piel. Y no necesariamente es estafilococo, aquí pueden entrar enterobacterias, anaerobios o hongos y todo lo que vaya pasando. Esta herida
permite que haya en un ambiente a temperatura adecuada para que estos gérmenes crezcan, producción de exotoxinas. Y estas exotoxinas producen daño tisular, trombosis de capilares y daño endotelial. Entonces vean cómo hay edema, eritema, liberación de exotoxinas y trombosis de estos vasos muy superficiales. Poco a poco se producen incluso ampollas y equimosis. Estas ampollas son de contenido hemorrágico, cada vez más profundas, cada vez más notorias, con necrosis, vean ustedes, no solo de la dermis y del tejido celular subcutáneo, sino de la fascia. Esto se llama fascitis necrotizante o fascitis necrosante, e incluso daño al músculo. Esto ocurre a partir de una herida menor. Hay un caso publicado de una enfermera que estaba transportando dentro del hospital a un paciente en una camilla y se hizo un raspón, incluso protegida por la ropa, es decir, traía manga larga, se golpeó contra la pared, acudió más tarde a que le hicieran un aseo de un raspón menor en el codo y empezó a tener dolor desproporcionado. Ese dolor desproporcionado es una señal muy importante para diagnosticar de forma temprana fascitis necrosante. Esta enfermera requirió aseo quirúrgico, se libró por nada de la amputación del brazo, tuvo que estar en la terapia intensiva, a pesar de que hubo una sospecha temprana por este dolor desproporcionado respecto del tamaño del traumatismo y de que estaba dentro del hospital. Acudió rápidamente con el médico que la podía atender, se sospechó fascitis necrosante y se le empezó a dar tratamiento antibiótico en nada, en horas a partir del raspón. De todas formas, tuvo una evolución difícil y requirió internamiento, aseos quirúrgicos y todo lo demás. Entonces, vean lo rápido que puede progresar esto. De repente nos preguntamos, ¿por qué acude este paciente con tal gravedad? Sí hay pacientes que acuden de manera tardía, pero también hay padecimientos como la fascitis necrosante, en donde a partir de un traumatismo menor se tiene una evolución rápidamente difícil y hay que intervenir de manera temprana, de forma que nuestro paciente tenga el mejor pronóstico. Uno de los gérmenes que causa la fascitis necrosante es el estreptococo, sobre todo beta-hemolítico del grupo A. Su frecuencia ha aumentado de manera paulatina, probablemente debido a distribución de tipos M diferentes y al aumento de las cepas productoras de neurotoxina, particularmente neuraminidasa. Hay algunos fenómenos inmunosupresores que nos deben poner en alerta. Por ejemplo, la infección por virus de la varicela zóster, la infección por influenza, trauma, quemaduras o cirugía y cualquier estado que genere inmunodepresión o inmunodeficiencia, como neoplasias, como ser pacientes menores de 1 año, o bien usar drogas intravenosas, predisponen a nuestro paciente a que un traumatismo menor se pueda convertir rápidamente en fascitis necrosante. La fuente de infección en los casos de esta infección sistémica por estreptococo se muestra en esta gráfica. 28% tuvieron celulitis, 14% linfadenitis, 7% un absceso, 10% artritis séptica, 12% miositis, 7% osteomielitis, 7% neumonía y los otros en porcentajes menores. Pero vean ustedes cómo, en virtud de que esto es una infección hematógena, bueno, pues el origen de la infección es muy variable. Evolucionaron de manera fulminante un porcentaje importante, a CID 23%, a insuficiencia hepática 20%, síndrome de choque tóxico 17%, hipotensión 17%, insuficiencia respiratoria 17% e insuficiencia renal 6%. El síndrome de choque por estafilococo, choque tóxico por estafilococo, es un padecimiento poco frecuente en la infancia. Lo que se va a ver en la piel es eritrodermia macular difusa y fiebre. El resto de los criterios son paulatinos. En la piel vamos a observar descamación palmoplantar, pero de manera muy tardía. En ese momento nuestro paciente tiene falla orgánica múltiple e hipotensión. Si no ponemos atención a este dato sutil de eritrodermia macular difusa, va a ser difícil considerar que se trata de choque tóxico por estafilococo. El síndrome de choque tóxico por estreptococo, a diferencia del anterior, tiene un exantema macular generalizado que puede descamar en un tiempo más o menos corto. Pero vean cómo de todas maneras los síntomas sistémicos son muy graves. Este es un paciente que tiene choque tóxico por estafilococo. Y vean ustedes cómo tiene aquí un raspón, seguramente fue una picadura, y tiene este exantema con eritrodermia difusa, con estas lesiones muy difusas en los dedos.
y vean cómo está muy grave. Este paciente tuvo una evolución muy rápida de este rasponcito que ocurrió ayer o antier a estar en falla orgánica múltiple en 24 o 48 horas. Entonces, ¿cómo le hacemos para prevenir estas evoluciones tan tórpidas? Bueno, hay que tener precaución con los niños que inician movilidad, tener medidas de seguridad en casa, y nuestra tarea como pediatras es instruir a los papás a este respecto, insistir en que usen manga larga y pantalones de manera que disminuya la exposición de superficies cutáneas a los traumatismos, evitar el rascado, y eso no se evita con que la mamá le diga al niño, niño, no te rasques. Hay que darle un antihistamínico, hay que tratar de poner una pasta de barrera, de manera que el niño tenga menos molestia. El niño, por supuesto, debe tener las uñas cortas y hay que cubrir las heridas previas si el niño va a nadar o va a la playa o está jugando en el jardín y, por lo tanto, puede exponer esa herida previa a contaminación por material ajeno. Una vez que el niño ya se hizo una herida, se debe asear con agua corriente. No necesita ser agua hervida, no necesita ser solución estéril, no necesita ser solución fisiológica. Es agua de la llave. El agua de la llave es potable y se debe retirar el material extraño. Se debe usar jabón y, si es necesario, se debe cerrar la herida y se debe colocar un apósito húmedo. A partir de las 24 horas se debe asear diariamente con agua y jabón líquido. Esta parte es importantísima. De repente no somos claros cuando le explicamos a los pacientes con qué jabón se debe lavar. Y el paciente interpreta que el mejor jabón del mundo es un jabón amarillo de barra con unas letrototas que dice jabón Sote. Ese es un jabón de lavandería. Como es el único jabón al que tienen acceso algunas personas, piensan que es lo mejor que pueden hacer por la piel, pero no es así. Es un jabón con un pH altísimo, muy alcalino, que lastima la piel. Cualquier barra, tanto esta como las de jabón con perfume, es capaz de portar en la superficie los gérmenes que le estoy quitando a una herida. Entonces, si yo tomo la barra, se la paso a la herida y luego dejo la barra por ahí 24 horas para mañana hacer lo mismo, pues aquí se quedaron los gérmenes y mañana los vuelvo a colocar en la herida. Por eso hay que insistir en que el jabón que se use sea líquido. No necesita ser jabón quirúrgico. Puede ser cualquier jabón líquido como a los que tenemos acceso ahora que tanto nos estamos lavando las manos, de la marca que sea necesaria, pero líquido, de manera que ese jabón no esté contaminado. Si nuestro paciente requirió suturas, hay que mantener seco y probablemente cubierto durante 48 horas y enfatizar los signos de alarma, es decir, informar si la herida duele, se pone roja, tiene secreción, el dolor es desproporcionado en relación con el tamaño de la herida, por favor acuda rápidamente. Algunas pueden requerir antibióticos tópicos y también se debe vigilar la cicatrización en virtud de que puede tener complicaciones. El siguiente padecimiento que con mucha frecuencia acude a urgencias es la dermatitis atópica. Los criterios clínicos esenciales son prurito, eczema, que va cambiando de acuerdo con la edad, morfología, que también va cambiando con la edad, historia crónica o recurrente, y la topografía va cambiando. En los lactantes y en los niños son sobre todo las mejillas, el cuello y las zonas extensoras. En cualquier edad se pueden afectar los párpados y otros pliegues, por ejemplo, las fosas antecubitales y los huecos popliteos, y habitualmente se respetan las ingles y las axilas. Criterios importantes: esto inicia en la infancia y hay una historia personal o familiar de atopia y piel seca. Y otros criterios que pueden encontrar con menos frecuencia son queratosis pilar, pitiriasis alba, ictiosis, ojeras alrededor del área orbitaria, liquenificación y resalte folicular. Pero esto es lo que van ustedes a ver: pápulas eritematosas chiquitas con la piel muy seca, sobre todo en las áreas muy sensibles, queilitis, liquenificación alrededor de los pliegues. Otra vez pápulas eritematosas chiquitas que pueden estar en toda la piel, esta piel llorosa en la mejilla, y cuando la evolución es crónica, liquenificación, cambios en la pigmentación y una piel incompetente para mantener el balance de líquidos y electrolitos. Esta es una nena que desde los 8 años tiene muchísimas lesiones aquí en los muslos, en los huecos popliteos, pero vean ustedes cómo la nariz está más o menos respetada. Esto es un signo muy característico de la dermatitis atópica. Habitualmente el área centrofacial está respetada. O este niño que tiene dermatitis atópica eritrodérmica y que vean ustedes tiene impetigo ampolloso. Vean cómo se levanta aquí la piel en ampollas.
Este pobre niño tiene costras melicéricas por todas partes y esto no ocurrió de ayer a hoy. Esto ocurrió a lo largo de varios días. Entonces, si este niño acude a urgencias, pues no hay que decirle vaya y saque su cita con el dermatólogo porque eso va a ocurrir quién sabe cuándo. Este niño necesita atención cuanto antes. ¿Cómo evoluciona la dermatitis atópica? Bueno, primero tenemos un hospedero que tiene un marco genético de susceptibilidad. Hay muchos asuntos, tanto de la respuesta inmunológica como de la barrera cutánea, que se alteran en la dermatitis atópica, con antecedente familiar y personal de atopia. Y además hay un ambiente en donde la técnica de aseo propicia que se deterioren las grasas de la piel. De repente, si uno escucha técnica de aseo deficiente, se entiende que lo que hay que hacer es asear y asear y asear, y no necesariamente. Hay momentos en los que necesariamente se tiene que lavar la piel, por ejemplo, antes de comer, después de ir al baño, durante el baño una vez al día, pero no hay que tallar, ni lavar, porque eso quita más grasas de la piel del beneficio que da. La dermatitis atópica es más frecuente en ambientes secos y fríos y cuando hay exposición a alérgenos ambientales como polvo o humo de tabaco. Cuando nosotros tenemos una pareja o una mamá que está embarazada, parte de lo que le tenemos que preguntar, además de la diabetes, la hipertensión y tal, hay que preguntar si hay atopia, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, alergia a los alimentos, urticaria. Si hay uno o más de estos factores, se corre el 50% de riesgo de que este embarazo tenga dermatitis atópica. Si no solo la mamá, sino el papá tienen uno o más de estos factores de riesgo, la posibilidad de que ese niño tenga dermatitis atópica es del 80%. Si este matrimonio con un embarazo además trae al niño de 4 años al que le vemos ojeras hasta acá y tiene saludo alérgico y ha tenido bronquiolitis en varias ocasiones y después broncoespasmo con los cambios de temperatura, bueno, su riesgo de tener todo el cortejo atópico es muy alto. La primera fase de la dermatitis atópica es solo piel seca. Entonces, en este periodo prepatogénico e incluso mientras solo tenemos piel seca, lo que hay que hacer es insistir en los cuidados de la barrera cutánea. ¿Esto qué significa? Sí, báñese diario, pero por favor no use jamás estropajo, esponja, toallita, trapito, ni nada para tallar la piel. No es necesario. ¿Qué jabón es el mejor? Cualquiera que sea Sindet. ¿Cuáles son estos? Los que tienen un pH entre 4,5 y 5,75. Marcas comerciales, Barra de Mustela y Dove son buenos Sindets. Marcas dermatológicas, pH 5 y otras, por ejemplo, La Roche, por ejemplo, Mustela, por ejemplo, Bioderma, tienen una línea específica para tratamiento de la piel del niño y todos son Sindets. Y además emolientes comerciales, cualquier crema que sea blanca, líquida y sin perfume. Por ejemplo, Lubriderm, Nivea, Heinz, Pond's, Dove, Basenol, Santyves. Ninguna que diga que quita las arrugas ni las manchas, lo único que queremos es que lubrique la piel. Y marcas dermatológicas están pH 5, Mustela, La Roche-Posay, etcétera. Hay muchas marcas dermatológicas de muy buena calidad con emolientes que son mucho más ricos y que duran más tiempo en la piel. En cada ocasión que este niño acuda a consulta médica, se le debe explorar la piel, no solo por la dermatitis atópica, sino para la detección oportuna de otros padecimientos. En la medida que esta dermatitis atópica avanza, podremos tener eczema agudo, autoalergia y cambios en el microbioma. Y aquí será necesario dar a veces antisépticos, a veces antibióticos sistémicos o antivirales o antiinflamatorios. Y si sigue progresando, hay infecciones oportunistas, sobre todo por virus herpes o por virus del molusco contagioso, así como por estafilococo y malacesia. Pero también este niño va a tener trastornos emocionales y del sueño. Y eso significa que no solamente debo tratar la piel, sino tratar el estado de ánimo y potencialmente las complicaciones metabólicas del uso inadecuado de corticoides. Es decir, la dermatitis atópica es un padecimiento complejo, muy frecuente, pero complejo. Entonces, con alguna frecuencia, los pacientes se desesperan y acuden con el de la farmacia que les da estos preparados que contienen un esteroide de alta potencia, un antibiótico aminoglucósido y un antimicótico. Y de esos hay muchas marcas.
Ninguno tiene justificación de fabricarse. No hay ningún padecimiento de la piel que requiera esta combinación de estos 3 medicamentos. Y en cambio sí lo que logramos es corticoestropear a nuestros pacientes. Entonces hay que borrar de la lista de medicamentos que usamos y estar muy alerta cuando los pacientes nos digan que los están usando. Barmisil, Gelmicin, Sheriderm, Triderm, Tetraderm o Quadriderm o cualquiera que tenga sus componentes, aunque sea de otras marcas. No son medicamentos que den ningún beneficio y sí muchos perjuicios a nuestros pacientes. Los exantemas infecciosos también son una causa frecuente de consulta en urgencias. Y una buena manera de saber de qué exantema estamos hablando es a partir de las lesiones elementales. Si solo tengo máculas, pues entonces puede ser exantema súbito, que tiene fiebre 3 días y después manchas rosadas 3 días, se llama también roceola, pero puede tratarse de un padecimiento no infeccioso, puede ser artritis juvenil idiopática. El grupo de edad es diferente, los síntomas agregados son diferentes, pero el exantema solito se puede parecer mucho. También se puede tratar de eritema infeccioso si yo de repente veo a un niño con las mejillas muy rojas y sin ningún otro síntoma. Pero si se trata de maculopápulas, puede ser sarampión, rubeola, exantema por seroconversión por VIH, puede ser Kawasaki, puede ser dengue, chikungunya, zika, mononucleosis y muy importante, puede ser coronavirus temprano. Si mi exantema es purpúrico, puede tratarse de síndrome papular purpúrico en guante y calcetín si no tiene ningún síntoma, pero también puede tratarse de fiebre manchada de las montañas rocallosas o de dengue o de ébola o de COVID-19 o meningococo. Y de los padecimientos postinfecciosos puede ser púrpura de Henoch o acroisquemia por COVID-19. Si tengo vesículas, de las infecciosas, varicela, muy importante, pero también enfermedad pie, mano, boca o chikungunya o COVID temprano. Este se ha notado sobre todo en los adultos y si un paciente presenta vesículas de manera difusa, es un signo de gravedad. Otras lesiones con ampollas pueden ser síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica. Si mi paciente está todo rojo, como el niño que les acabo de mostrar, dentro de los padecimientos inflamatorios, por supuesto, está dermatitis atópica, pero también puede ser escarlatina o síndrome de choque tóxico o de la piel escaldada, o tiña incógnita o candidosis. Si tengo placas eritemato-escamosas, puede ser pitiriasis rosada de Gibert, pero también puede ser sífilis secundaria. Y no necesariamente le preguntamos a nuestros niños todo el tiempo o a los adolescentes si han iniciado vida sexual activa y deberíamos preguntárselos. Si el exantema es urticariforme, puede ser eritema polimorfo o bien coronavirus. Seguramente ahora que ustedes han atendido pacientes con COVID, se han dado cuenta que un porcentaje importante pueden tener urticaria. Y si tienen escaras, sobre todo las que salen de manera muy distal, esto se ha asociado a coronavirus de manera tardía. Entonces los exantemas pueden tener la lesión que quieran y de acuerdo con el abordaje de la lesión elemental, yo puedo estrechar mi diagnóstico diferencial a 2 o 3 padecimientos en lugar de los 30 y pico exantemas distinguibles por patrones que tenemos hasta ahora. Los patrones incluyen la manera en la que se distribuyen las lesiones. Por ejemplo, lo único que es zosteriforme es el zóster, nada más. Hay exantemas que están en los pliegues, como el exantema periflexural asimétrico. Hay exantemas de las palmas y las plantas, como la enfermedad pie, mano, boca. Hay exantemas sacrales, como la púrpura de Henoch-Schönlein. Hay exantemas en las mucosas, como el herpes, como el sarampión. Hay lesiones de los glúteos y las piernas, y aquí están no solo la púrpura de Henoch-Schönlein, sino la acropapulosis infantil. Y hay exantemas segmentarios, como unos que son más o menos raros, que se llaman blasquitis o líquen estriado lineal. En relación con el exantema vesicular, vean ustedes el diagnóstico diferencial tan extenso que puede tener. Y no significa que yo confunda una varicela con incontinencia pigmentaria, significa que los dos tienen vesículas, pero que el contexto de mi paciente me va a ayudar a distinguir de cuál de estas enfermedades se trata. Y ya habíamos platicado en relación con COVID, que en la infección aguda, particularmente cuando nuestro paciente se está complicando y sobre todo en adultos, el exantema es vesicular difuso y de hecho se confundió con varicela en las primeras descripciones.
Ya todos no sabemos de pe a pa el COVID y nada más les quiero enseñar la cantidad tan importante de patrones diferentes de exantema que puede tener el COVID. Entonces, no solamente es que en estos tiempos de pandemia, cualquiera que nos dice como que me duele un poco la cabeza, como que me siento un poco mal, la primera opción diagnóstica que aparece en mi árbol de posibilidades es a lo mejor tiene coronavirus. También en relación con los exantemas hay que considerar la gran variedad de exantemas y los tiempos tan distintos en los que se pueden presentar, algunos de manera coincidente con los síntomas, otros de manera tardía, y esos nos pueden orientar a si nuestro paciente tiene COVID o tuvo COVID. Esta niña tiene un exantema purpúrico, malestar general y antecedente de una infección de vías aéreas. Y estas lesiones son de púrpura palpable, es decir, yo las toco y no blanquean. Siento un bulto, no blanquea, como si fuera una petequia, pero con más volumen. Esta niña tiene púrpura de Henoch-Schönlein y esta puede ser otra característica de la púrpura de Henoch-Schönlein, con estas lesiones incluso necróticas y con vesículas en el centro. La púrpura es la vasculitis más frecuente que se observa en los niños, se puede acompañar de dolor abdominal y artritis, y a veces el primer signo es el dolor abdominal. Se piensa que es un padecimiento postinfeccioso, reactivo, y que puede complicarse importantemente con insuficiencia renal en un porcentaje pequeño de los pacientes. Las lesiones en la piel pueden ser urticariformes, pueden ser de púrpura palpable, y aparecen en los glúteos y en las piernas cuando el niño ya camina, o en las áreas declives cuando el niño aún no camina. Puede haber artritis transitoria, involucro abdominal que puede ser solo con dolor o puede ser con sangrado, pancreatitis, colecistitis. Y si este es el primer signo, puede incluso requerir diagnóstico diferencial con abdomen agudo. 97% de los pacientes pueden tener nefritis en los primeros 3 meses. Los factores de riesgo para que esto sea más frecuente son sangrado de tubo digestivo alto, duración de más de un mes y actividad del factor 18 de coagulación disminuido. En relación con las farmacodermias, hay que distinguirlas, las que se presentan en las primeras 2 horas, que son inmediatas, las que son aceleradas de las 2 a las 48 horas y las que son tardías a partir de las 48 horas de la administración del medicamento. Puede ocurrir con cualquier medicamento en cualquier tiempo, aunque el paciente diga, es que a mí me han puesto este medicamento desde hace mucho y nunca me ha hecho daño, puede tener una farmacodermia. Depende de nuestra calidad de interrogatorio que consideremos si hay o no una farmacodermia. Las no graves ocupan el 65% de los casos, y aquí están la urticaria, el exantema maculopapular que ocupa menos del 50% de la superficie corporal y el eritema pigmentado fijo. Y dentro de las graves que ocupan el 35% están anafilaxia, eritema polimorfo, farmacodermia con síntomas sistémicos y eosinofilia, reacción similar a enfermedad del suero, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica y otras. ¿Cómo se presentan en los niños? Bueno, 60% de las farmacodermias son exantemas maculopapulares, es decir, requeriría hacer diagnóstico diferencial con un padecimiento infeccioso. 19% son anafilaxia y en porcentajes menores las que ven ustedes listadas a su derecha. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para que nuestros niños con padecimientos de la piel obtengan el mejor servicio en el servicio de urgencias? Por supuesto que se requiere un triage, en donde se distinga si la urgencia es real y por lo tanto pase a atención inmediata, o bien si es una urgencia sentida, pero eso no significa que yo lo mande a otra área. Significa que debo hacer el diagnóstico y si el padecimiento es dermatológico, mandarlo a dermatología cuanto antes, de manera que no le den cita cuando la varicela ya se le haya quitado o cuando la farmacodermia haya evolucionado de manera difícil. Las ventajas de atender la dermatosis cuanto antes son las siguientes. El servicio de urgencias funciona mejor porque no se satura y se clasifica adecuadamente. Disminuyen las complicaciones, tanto las propias de la enfermedad como las ocasionadas porque alguien le dio algún tratamiento que no es el adecuado. La disminución de los costos, porque el paciente al que no se le resuelve y que le dicen vaya y tramite su cita en dermatología, no va a dermatología ni va a esperar las 2 o 3 semanas que pueden tardar en darle cita si bien le va, sino que busca opiniones no calificadas del que vive en la farmacia, de la vecina, la comadre o alguien más de su familia que le dice, ponle esta pomadita que a mi hijo le salió buenísima y que contiene esteroide, antibiótico, antimicótico,
y por lo tanto ocasiona iatrogenia. Además, hay mayor satisfacción profesional en virtud de que hay referencias oportunas y suficientes, y si se da adecuada retroalimentación del servicio que refiere, aún mejor. Y esto es posible. Ya sé que los servicios formales están saturados, pero si ustedes practican medicina en un hospital, con mucha facilidad pueden acudir con su dermatólogo o con su dermatólogo pediatra y decirle, este niño tiene un padecimiento que pienso que requiere atención. Si lo mandan por los canales habituales, le va a dar cita cuando sea, pero todos sabemos que sí tenemos oportunidad de atender de manera rápida a este paciente y cuando menos discriminar, no le hagas nada que venga en 2 semanas, o bien sí necesita que se le haga algo en este momento. Aquí hay 2 maneras. Decíamos que el sistema de referencia que requiere que todos pongamos de nuestra parte y que no digamos, chin, necesito solamente mandar el 15% de mis consultas. No puedo mandar más porque me sancionan. Y del otro lado, que el especialista de cualquier área, no solo dermatología, no diga, bueno, pero ¿por qué me están mandando tantos padecimientos? Esto deberían poderlo resolver en el primer nivel. No es así. Yo creo que todos debemos partir de que si alguien me está pidiendo una interconsulta es porque no sabe cómo resolverla. No me están pidiendo una interconsulta ni para entretenerse, ni para ocasionar que yo salga tarde, ni para que me dé aquí cólico biliar. Me están pidiendo una interconsulta porque no saben cómo resolverla. Y el paciente no tiene la culpa de que yo tenga una agenda diferente. La otra cosa que se puede hacer es acudir a la teledermatología. Y esto ha tenido un boom muy importante a partir de la pandemia de coronavirus. Esto permite, 1, discriminar la gravedad de la urgencia y por lo tanto decidir cuándo es oportuno atender a este paciente, sea en tiempo real o sea por la modalidad de almacenar y enviar. ¿Cómo se optimizan las consultas en urgencias cuando se atiende lo de dermatología pediátrica el mismo día? Este es un estudio en el que se evaluó el tiempo que tardaban en atenderse los pacientes antes de que se capacitara sobre algunos diagnósticos dermatológicos y vean cómo aquí se atendieron 43,000 pacientes y se hizo un diagnóstico de 200 pacientes de eczema o dermatitis atópica. Y vean ustedes que las características de la población eran muy similares. Esta es la población que se atendió después de este periodo tan importante de capacitación. Y vean lo que pasó. El costo de atender a un paciente antes de que se capacitara y se optimizara el método de referencia para que se atendiera por dermatología pediátrica, cada paciente costaba $142,000. Después de que se capacitó en el procedimiento de referencia y en la atención de estos pacientes, cada paciente nuevo costó $90,000. Dios mío, si yo me puedo ahorrar $52,000 en un paciente, pues vean cuántos me voy a ahorrar a lo largo de una atención mucho más prolongada. ¿Cuáles son las dificultades para establecer estos sistemas de teledermatología? Primero, hay personas que tienen resistencia, pues me parece que de la manera en la que se ha hecho la medicina hasta este momento y piensan que no hay manera de comunicarse, que es muy difícil, que es muy complicado y que el diagnóstico se compromete y que no me van a pagar la consulta y que de todas maneras yo emití una opinión de la que me pueden acusar y que la relación médico-paciente no es la misma que estando en persona. En efecto, no es la misma, pero en tiempos de pandemia, pues uno se tiene que adaptar y escoger la segunda mejor opción. ¿Qué hay en relación con teledermatología? Bueno, cada uno de nosotros ha tenido que adaptarse a usar un teléfono celular en más o en menos, y casi todos los habitantes del mundo tienen uno, si no es que más, teléfonos celulares. Las cifras así lo dicen. Ya sé que hay sectores de la población que no tienen ni uno solo, y posiblemente haya sectores que tengan 2 o más. Se ha diseñado una gran cantidad de sistemas para tratar de optimizar tanto la metodología diagnóstica como la comunicación entre el paciente y el médico, como el método de pago de la teledermatología. Y un asunto importante en pediatría es este. Nosotros estamos de nuestra talla adulta, nuestro niño no. Y habitualmente esta relación es muy de nosotros miramos de arriba hacia abajo a nuestros pacientes. Cuando nosotros en vivo nos ponemos en cuclillas y por lo tanto hablamos al mismo nivel que la cara de nuestros niños, todos sabemos que la consulta pediátrica fluye mejor.
Pero la telemedicina ha permitido que estos niños que utilizan con mucha facilidad las tabletas o las computadoras o los teléfonos inteligentes se pongan a nuestra altura. Están viendo como nos estamos viendo en este momento ustedes y yo, no de arriba a abajo, sino en el mismo plano. Y eso permite que la comunicación fluya de mejor manera. ¿Qué tan confiable es este diagnóstico? Bueno, la confiabilidad del diagnóstico es más o menos del 67%, pero en algunas áreas llega hasta el 95 o 97%. Y la variabilidad interobservador es muy poca. La verdad es que hay una alta confiabilidad y una poca variabilidad interobservador. ¿Cuáles son las razones que obligan a una consulta presencial? En los adultos, el requerimiento de intervenciones, la incertidumbre diagnóstica, la toma de paraclínicos como una biopsia, o bien que el paciente considere que sí o sí se necesita una consulta presencial. Más o menos son los mismos en los niños, quizá aquí habría que agregar la solicitud del pediatra, de manera que nuestro paciente se atienda bien. ¿Y qué opinan los dermatólogos de tenerse que adaptar a la telemedicina? Pues como cualquier otra especialidad requiere un periodo de aprendizaje y un periodo en el que nos sentimos poco competentes, a menos que hagamos algo más para mejorar nuestra competencia. Este grupo de dermatólogos recibieron entrenamiento específico para atender pacientes mediante la teledermatología. En la medida que usaron la teledermatología, se sintieron cada vez más capaces de atender adecuadamente a sus pacientes, igual que como se utiliza cualquier otra metodología diagnóstica. Y cuando se les preguntó en relación con el tipo de trastorno, por ejemplo, manchas o dermatitis atópica o infecciones superficiales o trastornos del pelo, si volverían a usar la telemedicina, la mayor parte opinó que sí la podría usar. Es decir, el profesional de la dermatología también ha tenido que pasar por un periodo de aprendizaje, pero paulatinamente nos sentimos más cómodos utilizando la teledermatología. Todos preferimos el acceso al dermatólogo y al médico en general en persona, pero si eso no se puede, la siguiente mejor opción es la teledermatología. Una buena posibilidad es hacerlo de forma asincrónica, pero eso a veces hace que la información sea incompleta y que haya un tiempo de espera. En cambio, si se hace de forma sincrónica, las dificultades que pueden aparecer son de, abra su micrófono, por favor abra su pantalla porque no lo veo, mándeme una foto con mejor calidad. Es decir, estas se pueden salvar rápidamente en ese momento. Entonces, las fortalezas de la telemedicina incluyen disminuir los tiempos de espera, acercar la atención, aumentar el alcance de la función del dermatólogo pediatra y priorizar la atención. Las debilidades, bueno, todos requerimos dedicarle un tiempo a aprender cómo manejar nuestro teléfono celular o nuestra computadora. Requerimos que haya energía eléctrica, que haya internet, que sea estable, etcétera. Y todos consideramos que es la segunda mejor opción, pero que nos ha ayudado de manera muy importante en estos tiempos difíciles. Entonces, como conclusiones, bueno, pues las dermatosis que se atienden en el servicio de urgencias son de muchas clases: dermatosis inflamatorias, exantemas e infecciones de la piel y de los tejidos blandos. Sí, cerca de la mitad son urgencias sentidas, pero acuden a urgencias para recibir atención más rápida que por la vía de referencia habitual. Y la escasez de dermatólogos y de dermatólogos pediatras hace que la atención especializada se difiera por tiempos variables. Sin embargo, cuando la consulta por el dermatólogo pediatra se lleva a cabo el mismo día o cuanto antes, se disminuyen las consultas por urgencias de manera sentida, se disminuyen los costos, se da mejor atención y los pacientes se complican menos, que creo que es lo que todos buscamos en la atención de nuestros pacientes. Entonces, creo que hemos resuelto los puntos que nos habíamos puesto como propósito al inicio, que es una urgencia en dermatología pediátrica, cuáles son las dermatosis que requieren atención urgente en los niños y el papel que tiene la medicina en la resolución de estas urgencias en dermatología pediátrica. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y yo estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias por la excelente ponencia, la verdad es un gusto escucharla. Estaba checando, hasta el momento no tenemos preguntas, sí, muchas felicitaciones, sí, muchos saludos
de diferentes partes del país, desde Perú inclusive, doctora. Pues, muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias. Ha sido un gusto tenerla con nosotros, gracias por su tiempo, gracias por el espacio que nos ha brindado y esperemos que no sea la única ocasión que podamos tenerlo y en breve, en cuanto sea posible, tenerla con nosotros en estas tierras. Le agradezco nuevamente, doctora, y no sé, hasta el momento le digo, no hay ninguna pregunta, más bien saludos desde Nicaragua, doctora, desde Perú, desde Nayarit, ¿no? Y Muchísimas gracias. bueno, y despedimos entonces esta excelente ponencia dándole las gracias a la doctora y los esperamos para el siguiente mes con las actividades de la Sociedad Pediátrica. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los asistentes por su amable atención y yo estoy a sus órdenes. Que tengan buenas noches.